ubicarnos en el capítulo 9 del libro de Romanos, que fue el último capítulo que vimos la clase anterior, antes de esta Semana Santa, y suspendimos porque era Semana Santa y había pues otras actividades. En el capítulo 9 estuvimos viendo el problema de la elección de Israel. El apóstol Pablo comienza, número uno, a entristecerse y a dolerse en su corazón, porque ve que su pueblo, según la carne, no alcanzó en este momento la salvación que había sido prometida primeramente a ellos como pueblo de Dios. Le duele en su corazón el hecho de que Israel haya sido rechazado. Le duele en su corazón de que Israel no haya conocido al Señor Jesucristo y que por tanto hayan dejado de ser el pueblo del pacto, el pueblo de Dios. Y él contempla muchas cosas en las cuales nos habla de la soberanía de Dios en todas estas cosas, de que Dios nunca fracasa en sus planes, ni en sus propósitos, ni en su llamado, pero que Israel cometió unos errores, ¿cierto? Que hizo que él se apartara, los abandonara y los dejara. Recuerden que estuvimos hablando acerca del endurecimiento del corazón del faraón y de cómo él, al endurecer el corazón, Dios simplemente lo abandona en su ceguera, lo abandona en su obstinación y comienza a actuar en contra de la razón, en contra de la sensatez, lo cual lo va a llevar a su propia ruina y a su propia miseria, pero a través de su obstinación y a través de su dureza de corazón, le da el escenario perfecto para que Dios muestre su gloria, para que Dios muestre su poder. De allí que Dios mismo dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Finalmente, Dios habla de que la salvación no tiene, a través del apóstol Pablo se nos expone la doctrina de que la salvación no tiene que ver con los esfuerzos que nosotros hagamos por ser salvos, ni con los esfuerzos que nosotros hagamos por portarnos bien, ni con los esfuerzos que hagamos por cumplir los mandamientos, lo cual es imposible, sino que la salvación viene de Dios, porque Él, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y que Él ha tenido misericordia de nosotros. Significa eso que Dios es el responsable de que Israel haya fracasado en su llamado, de que Israel haya fracasado como pueblo de Dios. Es Dios responsable. Si Dios es soberano, si Dios todo lo puede, si el llamado de Dios es infalible, es irrevocable, ¿y por qué Israel, que fue llamado como pueblo de Dios, no es pueblo de Dios? ¿Será que el culpable es Dios? Para finalizar toda la argumentación del capítulo 9 del apóstol Pablo con respecto a Israel, vamos a leer el resumen o la conclusión de todas estas cosas que está en los versículos 30 al 33. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es el responsable de que Israel haya fracasado? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en quien tenían que creer. Dice que Israel iba tras la justicia como por obras de la ley. Israel iba detrás de su justificación, tratando de cumplir con las demandas inalcanzables de la justicia de Dios. Israel aborreció y rechazó la oferta de gracia de Dios. Cuando Dios puso al Señor Jesucristo como Mesías, como Salvador, como piedra, para que en esa piedra se fundamentara ese edificio de su pueblo, creyendo en el Señor Jesucristo,
ellos desecharon el creer. ¿Por qué? Porque ellos eran supremamente orgullosos y amaban más las obras. Ellos iban tras su justificación por obras de la ley, o sea, haciendo obras, esforzándose por lograr aquello que es totalmente imposible. La justicia de Dios va más allá de la capacidad humana de un hombre caído como todos nosotros. Entonces Israel no creyó, desechó la justicia de Dios y quiso alcanzarla a su manera. ¿Cuál es la justicia de Dios que Israel desechó? La justicia perfecta del Señor Jesucristo, que se recibe única y exclusivamente por creer en Él. Vamos entonces al capítulo 10 de Israel y vamos a 10 de Romanos, perdón, y vamos a mirar la ferviente oración que hace el apóstol Pablo por el pueblo de Israel. Y allí nos vamos a dar cuenta que no hay unos designios ni unos decretos divinos por los cuales una persona tiene que ser condenada o por los cuales una persona tiene que perderse. Es decir, si el pueblo de Israel que rechazó el Evangelio, el pueblo de Israel que existe ahora, está condenado a perderse. No habría necesidad de orar por ellos, porque si el apóstol Pablo creyere en que existe un decreto divino que ordena la condenación de algunos seres humanos, el apóstol Pablo no escribiera lo que escribe a continuación en el capítulo 10, versículo 1. Y vamos a leer, dice, Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí tenemos algo interesante y es que el apóstol Pablo contempla con dolor la dureza del corazón de su pueblo y sabe y es consciente que mientras su pueblo, el pueblo judío, no se vuelva a Cristo, no puede ser salvo, aunque sea el pueblo judío, aunque sean descendientes de Abraham. Sin Cristo no hay salvación. Y por lo tanto, él no lo acepta como un decreto soberano de Dios, sino que él ora y anhela en su corazón la salvación de Israel. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que los judíos intentaron establecer su propia justicia y rechazaron la justicia de Dios. Ese es el problema de los judíos y ese es el problema de todo hombre soberbio, de toda mujer soberbia que piensa que no necesita a Cristo porque se porta bien, porque no ha matado a nadie, porque no ha robado ningún banco, porque es fiel a su cónyuge, porque es un buen ciudadano. El problema de esas personas que creen que pueden alcanzar la justicia delante de Dios solamente por buenas obras es que esas personas han ignorado la justicia de Dios y han querido establecer su propia justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo termina con la condenación de la ley, con las altas demandas de la ley, que ya conocemos porque Jesucristo las expuso en el Sermón del Monte cuando decía, ustedes han oído que ha sido dicho, no cometerán adulterio, mas yo les digo, cualquiera que mirare a una mujer en su corazón y la deseare, ya cometió adulterio con ella. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? La ley de Dios es perfecta y es inalcanzable para un corazón pecador. El único que pudo cumplirla es el Señor Jesucristo y Él nos las regala. Él nos las entrega como un don gratuito para todo aquel que simplemente cree en Él, lo cual no hizo Israel. Bueno, continuamos entonces en el versículo 5 y ahora nos va a decir el apóstol Pablo una
digamos, una expresión o una exposición de lo que es el evangelio que salva, de lo que es el evangelio que salva. Hermanos, este capítulo 10 es supremamente importante. ¿Por qué? Porque este capítulo 10 retoma todo lo que es el evangelio, todo lo que es el evangelio que debe ser predicado. Nosotros muchas veces compartimos cosas acerca de Dios, invitamos personas a la iglesia, le decimos a las personas que Cristo los ama y todo eso está bien, pero ese no es el cumplimiento. Mientras estemos diciéndole al pecador que Cristo lo ama, que hay un futuro maravilloso para él, que venga a buscar de Dios porque Dios lo va a bendecir, no estamos cumpliendo con el evangelio, no estamos obedeciendo. Es supremamente común ver personas que consideran que cuando tienen una oportunidad de predicar deben decir cosas atractivas para las personas a las que le están preguntando. Cosas como Cristo te ama, cosas como Dios te quiere bendecir, cosas como ven a la congregación para que tengas bendición, paz mental, gozo, alegría, cosas que pudieran ser ciertas, pero que no constituyen el evangelio y que mientras expresemos esas cosas no estamos cumpliendo con la gran comisión. Alguien me dijo, yo no predicaría de esa manera. Alguien me dijo, yo no predicaría con la Biblia, yo no predicaría de esa manera tan radical. Cuando tú te encuentras con una persona, a menos que trabajes con ella, que vivas al lado de su casa o que tengas algún compromiso permanente con ella, existe la posibilidad de que no vas a volver a ver a esa persona. Y cada vez que nosotros tenemos ese tipo de charlas amenas, ese tipo de charlas consentidoras, donde le decimos a la persona que Cristo es puro amor, que Cristo lo quiere así, que Cristo lo quiere bendecir, cuando empezamos a hablar de sanidad, de paz mental, de todas esas cosas, nosotros perdemos el tiempo y perdemos la oportunidad de sembrar en el corazón de esa persona el bendito evangelio del Señor Jesucristo, que es el único que salva. No hay ninguna expresión amigable que salva. Lo que salva es el evangelio del Señor Jesucristo. El capítulo 10 resume en lo que consiste la salvación y en lo que consiste la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio tal cual como fue predicado. Vamos a mirar lo que dice el versículo 5. Dice el apóstol Pablo: hay dos clases de justicia. La justicia que es por la ley, la cual ningún hombre puede alcanzar. La justicia que es por la ley que Dios le entregó a Moisés y Moisés le entregó al pueblo de Israel. Esa justicia que es por la ley, nadie nunca jamás la puede alcanzar. Esa justicia que es por la ley se cumple cuando el pecador muere y es condenado por sus pecados. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios es que el pecador debe morir. Eso es justicia. Darle a cada quien lo que cada quien se merece. Esa es la justicia de la ley. Esa fue la justicia que Dios le entregó a Moisés. Dijo, estos son los mandamientos. Esta es la causa por la cual entró la muerte en el mundo. Todo el que infrinja este mandamiento de la manera más sutil es digno de morir. Esa es la justicia. La justicia de la ley es la justicia que condena, es la justicia que mata. ¿Cierto? A veces nosotros nos preguntamos por qué un psicópata, por qué un sádico, por qué un violador, por qué los que roban el patrimonio del pueblo, de la nación, salen libres de prisión y nosotros decimos, eso es que injusticia. ¿Por qué? Porque deben ir a prisión. Aún más una persona que ha matado niños y que ha matado gente inocente, lo justo es que él también muera. Lo justo es la pena de muerte. Pero cuando nosotros hablamos de estas cosas, yo sé que hay muchas mentes que no conciben la justicia, muchas mentes que conciben la justicia como un acto de falta de amor o falta de misericordia. Pero si nosotros fuéramos los padres del hijo asesinado, nosotros sí creyéramos en esa justicia. Nosotros sí pensáramos lo justo es que el que cometió el crimen pague por el crimen. Entonces, Dios es justo siempre, no importa cuál mandamiento sea infringido, no importa a quién se le haga el daño.
Dios dice en la justicia que es por la ley, la paga del pecado es muerte. Y la única forma de vivir por la ley es que la persona que intente vivir por la ley debe cumplir a cabalidad todos los mandamientos en toda su dimensión. Entonces, leamos esta comparación entre esa justicia y la justicia que nos regala, que nos ofrece gratuitamente el Señor en Cristo Jesús. Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, aquí el apóstol Pablo está citando cuando dice que la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá del abismo. Se refiere a un texto que hay en el libro del Levítico. Él está, perdón, en el libro del Deuteronomio. Él está citando Deuteronomio 30. Vamos un momentico a Deuteronomio 30 para que comprendamos ese versículo que a veces es un poco difícil, pero si vamos al texto de Deuteronomio 30, vamos a comprender mejor lo que Pablo quiere decir. Él cita un texto que hay en Deuteronomio 30. En Deuteronomio 30 está, por así decirlo, una promesa de redención. Deuteronomio 30 es la repetición de la ley para los judíos, pero Dios sabe que los judíos no pueden cumplir la ley. Y en Deuteronomio 30 hay una promesa en la cual Dios dice que llegará el día en que Él mismo hará que Israel pueda cumplir su ley. Él mismo operará en los corazones de los judíos una transformación que los capacite para ser salvos, que los capacite para recibir la justicia de Dios, para ser justos. Entonces, vamos a mirar en Deuteronomio 30, nosotros encontramos, por ejemplo, en el versículo 6, comienza la promesa. Dice, y circuncidará, Deuteronomio 30, versículo 6, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que vivas. Y la ley decía, tienes que cumplir todos estos mandamientos para que vivas. Pero aquí en Deuteronomio 30, versículo 6, hay una promesa que dice que Dios va a operar una circuncisión, o sea, un corte en el corazón, donde va a purificar el corazón de los judíos y de su descendencia, de tal manera que ellos lleguen a amar a Dios, que es básicamente lo que los capacitaría para andar en justicia, para andar en rectitud. Y dice el versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones. ¿Las maldiciones de qué? De la desobediencia. Maldiciones que Israel alcanzó en el tiempo en que se apartaba de Dios. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley,
cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí viene el texto que repite el apóstol Pablo en Romanos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque está muy cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo retoma esa profecía donde Dios muestra que le revela o le profetiza al pueblo de Israel que vendrá un tiempo en que aquello que es imposible para ellos por su carne, por su pecado, les será posible y les será fácil hacerlo, pero será cuando Dios opere una intervención quirúrgica en sus corazones y los transforme de tal manera que amen a Dios y que les sea fácil obedecerlo, de tal manera que hasta encuentren deleite y placer en obedecerlo. Y dice que llegará el momento en que obedecer a Dios y amar a Dios no será tan difícil como subir al cielo y alcanzar lo inalcanzable o ir a los mares. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que subir al cielo y buscar a Cristo? ¿Por qué? Porque es Cristo el que hace que sea posible esta promesa. Es Cristo la circuncisión de nuestros corazones. Es Cristo el que transforma nuestras vidas. Y es Cristo el que nos da un corazón que nos hace amar al Padre y obedecer su palabra. Es Cristo el que opera esto. Entonces, por eso dice, no será el cumplimiento de la justicia de Dios, no será algo producto de un esfuerzo sobrenatural por alcanzar la perfección. No será algo sobrenatural como ir al fondo del mar o subir al cielo. O sea, tú no vendrás y dirás que esto es imposible. Tú no vendrás y dirás que cómo vamos a conseguir y cómo vamos a alcanzar lo que Dios nos está demandando. ¿Por qué? Porque será tan fácil como confesarlo. Será tan fácil como proclamarlo. ¿Y qué es eso que es tan fácil como que se consigue solamente proclamando? O sea, miren esto, o sea, la justicia que es por la ley, es imposible de alcanzar, es imposible de alcanzar. Pero la justicia que es por la fe se consigue simplemente a través de la proclamación, a través de la boca, o sea, cerca de ti está, cerca de ti. Es algo simple. Hermanos, es tan sencillo y es tan simple que precisamente las personas arrogantes y las personas altivas no quieren obedecer este evangelio. Vamos a ver qué sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, dice el versículo 8. ¿Más qué dice? ¿Qué dice de la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Miren que la justicia que es por la fe consiste en que la palabra de Dios esté en tu corazón y esté en tu boca. O sea, que tú la creas, que tú creas en lo que has escuchado decir a Dios, en creerle a Dios. Esta es la justicia de la fe. La justicia de la fe no se esfuerza por hacer las cosas. La justicia de la fe simplemente cree en lo que Dios ha dicho. Y cuando nosotros creemos lo que Dios ha dicho, eso que Dios ha dicho se atesora en el corazón, de tal manera que la boca confiesa. Recuerden lo que Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, volvamos nuevamente al versículo 8. ¿Qué dice la justicia de la fe? La justicia de la fe dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Miren que esta es la palabra de fe que predicamos. Se refiere a la palabra de fe que debe ser oída, que debe ser atesorada en el corazón y que debe ser confesada. Cuando todo esto se da, hemos alcanzado la justificación por la fe.
Vamos a seguir leyendo. Versículo 9, ¿qué es lo que hay que confesar y qué es lo que hay que creer? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay dos cosas claves, o más bien tres cosas claves aquí. La palabra de Dios, que es el evangelio que es predicado, mis oídos, mi boca, mi corazón. La palabra de Dios tiene que entrar por mis oídos y llegar a mi corazón. Cuando llega a mi corazón, yo la he creído y la he atesorado y entonces la confieso. De eso se trata la salvación, de creer con el corazón y confesar con la boca. Ahora, ¿qué es lo que hay que creer? ¿Qué es lo que hay que creer? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El título de Señor es el mismo título de Dios. Cuando se tradujo la Septuaginta, cuando en el imperio griego Alejandro Magno dio la orden a los judíos que tenían que traducir la escritura, la Biblia, al idioma griego, los ancianos y escribas judíos que se dedicaron a esa labor decidieron no plasmar el nombre de Yahweh, el tetragramatón. ¿Por qué? Porque ese nombre era demasiado sagrado para plasmarlo en un libro que iba a pasar a manos paganas. Es decir, el libro ya estaba saliendo del idioma hebreo, ahora iba a ser escrito en el idioma griego, que era el idioma del pueblo, como decir el inglés universalmente hablando en nuestro tiempo. Así era el griego. Todas las provincias hablaban griego. Entonces, ¿qué sucedía en las mentes de los ancianos de Israel, de los escribas, a los que se les ordenó que tradujeran esta escritura? Ellos tenían un celo por Dios, porque el nombre de Dios era santo. Recuerden el mandamiento, no usarás el santo nombre de Dios en vano. Entonces ellos, para no infringir ese mandamiento, ellos pensaban, estamos violando este mandamiento, vamos a quitar el nombre de el Señor, que es el yo soy el que soy, el tetragramatón, que se traduce Yahweh, lo vamos a quitar y en vez de Yahweh vamos a colocar Adonai, que significa el Señor. Eso es importante que lo entendamos porque en la Biblia Septuaginta, la Biblia que manejaba el Señor Jesucristo, no tenía ya el nombre Yahweh, sino que tenía el nombre de Adonai, el Señor. Entonces, esa palabra para ellos era equivalente a Dios. Y esa es la razón por la cual en este momento histórico en que el apóstol Pablo escribe, el César reclamaba que se le confesara como Señor. Es decir, que todos los vasallos de su imperio proclamaran una consigna que decía, César es Señor. La palabra Señor en ese contexto histórico no significaba como nosotros la usamos ahora, no tenía la connotación que nosotros usamos ahora, el señor Pedro, el señor Juan, el señor del bus, el señor de la tienda. No, la palabra Señor era un atributo divino, quería decir el dueño de todo lo que existe, el único que merece toda la honra. Señor venía de señorío, de tener dominio absoluto y total, soberano de todo el universo. Era un nombre de la deidad, era un nombre de Dios. Y ese es el motivo por el cual los creyentes en la época primitiva no podían confesar ese eslogan, César es el Señor, porque era reconocerle a César una naturaleza divina que no tenían y que solamente ellos
la reconocían en la persona del Señor Jesucristo. Y tenemos que entender esto para poder entender qué es lo que nosotros tenemos que confesar para ser salvos y de qué manera tenemos que predicar el evangelio a los demás. Cuando la Biblia nos dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, lo que significa es que todos tenemos que confesar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios. La palabra Señor es un nombre de Dios y alude a su soberanía sobre todo lo que existe como creador, sustentador y dueño de todo lo que existe. Entonces, decir que Jesucristo es el Señor no es tan superficial como nosotros lo percibimos ahora. Tiene dos connotaciones. La primera es esta, es reconocer la naturaleza divina y la soberanía del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, tiene una connotación personal y es que el que confiesa que Jesús es el Señor, lo está reconociendo como el dueño de su vida y está sometiendo su vida a su señorío. Y ahí es donde yo veo que la iglesia primitiva entendía, pero nosotros no entendemos. Nosotros venimos de un proceso en la conversión donde pareciera que el Señor somos nosotros y que Cristo es nuestro alma. Nos han cambiado las cosas de tal manera que pensamos que Cristo es alguien que nos pide permiso para entrar en nuestras vidas y no alguien que simplemente atraviesa nuestras vidas y que no nos queda otra opción que rendirnos a sus pies porque Él es el Señor, como el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo no le dijo al apóstol Pablo, tú me puedes hacer el favor de abrirme tu corazón porque quiero entrar en tu vida. No. El Señor Jesucristo apareció al apóstol Pablo en su soberana majestad y el apóstol Pablo, precisamente por entender eso, él mismo le dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Es decir, cuando comprendemos que Jesús es Señor, comprendemos que Jesús es Dios, pero también comprendemos que nosotros tenemos que obedecerlo a Él. Es decir, que la conversión es el paso de hacer en nuestra vida lo que nos da la gana para empezar a vivir una vida en la cual hay un Señor que da las órdenes y nosotros somos unos súbditos. Que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es Señor, o sea, Jesús es Dios y es el dueño de mi vida. Yo tengo que vivir para hacer su voluntad porque yo le pertenezco. Y esto no es repetirlo ni proclamarlo, sino confesarlo. Miremos con detenimiento la diferencia que hay entre proclamar algo o confesar algo. Cuando proclamamos algo, simplemente estamos hablando, manifestando algo y podemos hacerlo mecánicamente. Pero cuando confesamos algo, lo que estamos haciendo es expresando algo que está alojado en lo profundo de nuestro corazón. Por eso se habla de una confesión. ¿Qué es una confesión? Una confesión es cuando mi boca comienza a expresar algo que está bien en lo profundo de mi corazón y que es una realidad de mi interior. Entonces, confesar no es lo mismo que repetir. Confesar no es lo mismo que declarar. Uno puede hacer una declaración y puede ser falsa. Confesar, cuando dicen el acusado confesó, es porque él sacó de su corazón a través de su boca algo que era real y verdadero para su vida. Entonces dice que si confesamos que Jesús es el Señor, reconocemos su deidad, reconocemos que es Dios y reconocemos que nosotros somos sus súbditos y que Él es el que manda en nuestras vidas. Esa es la primera parte de nuestra salvación. Y dice
Y dice, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No solamente hay que creer que Él es Dios, no solamente hay que someterse al señorío de Cristo, reconociendo que Él es Dios, sino que también hay que creer en el corazón que Él murió y resucitó. Murió y resucitó. Y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, tenemos ahora sí el triángulo de nuestra fe, que es la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es 100% hombre, es 100% Dios y es Señor, dueño de todo lo que existe. Y la obra de Jesús, murió y resucitó. Este es el triángulo de la fe. Esto es lo que yo tengo que creer. Hay muchos creyentes, pero no todos creen lo que tienen que creer para salvación. Esta es la salvación que Dios ofrece. La salvación que llega a nuestras vidas a través de una predicación clara y contundente, que en estos días se ha suavizado, que en estos días se ha adulterado y que por eso no está produciendo el fruto correcto, que son almas convertidas a el Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que en mi corazón tiene que estar esa fe, saber que Jesucristo es Dios, saber que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó. Entonces tengo que creer que es Dios y tengo que creer que es hombre. Tengo que creer que murió y tengo que creer que resucitó. Pero además de creer eso como una realidad que impulsa mi corazón, mi boca tiene que confesarlo para que haya salvación. Entonces, tenemos ahí varios aspectos para reflexionar acerca de nuestra salvación. A veces llevamos años en una iglesia, a veces llevamos años creyéndonos cristianos, pero resulta que no sabemos exactamente en quién hemos creído, no sabemos exactamente qué hemos creído y mucho menos hemos tenido el coraje de confesar lo que hemos creído. Entonces, si esas cosas no se han dado, yo hoy te animo a que seas salvo, a que creas en el Señor Jesucristo, a que lo aceptes como lo que Él es, como Dios y como Señor de tu vida, y que lo confieses con tu corazón. Eso es salvación. Buscar los caminos de Dios, congregarnos y todas esas cosas son añadiduras. Si estas cosas se hacen, pero no existe la fe y la confesión de la cual estamos hablando aquí, pues no hay salvación. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El apóstol Pablo escribe estas cosas porque confesar a Jesús en esos tiempos, repito, donde se obligaba a la gente a decir César es Señor. Y la iglesia primitiva se rehusaba a repetir esas cosas porque lo que ellos confesaban era Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Esa era la confesión de fe de la iglesia primitiva y por ella y por esta confesión su vida estaba en riesgo. Pero el apóstol Pablo escribe, ninguno que crea en él será jamás avergonzado. Es decir, no le temas a la vergüenza, que no te dé vergüenza decir y confesar que Jesucristo es el Señor, que no te dé vergüenza tu fe, que no te dé vergüenza su evangelio. Él comienza esta carta diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Y no avergonzarse del evangelio en un momento histórico donde creer en Jesucristo era casi que una sentencia de muerte, donde se era discriminado, perseguido y marginado por causa de su fe, es verdaderamente un acto de valor y de coraje. Qué
demanda Dios de nosotros? Que vivimos en una sociedad donde realmente lo único que en este momento nos puede pasar si confesamos a Cristo es que se burlen de nosotros, que nos desprecien o que quizás nos boten del trabajo. Pero la Biblia dice que jamás seremos avergonzados. Jamás seremos avergonzados. La escritura dice, versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, y finalmente ahora viene el versículo 17, donde el apóstol Pablo proclama que esta salvación es universal, que no es solamente para el judío, sino también para el gentil, que no hay diferencia, que esta salvación se ofrece gratuitamente a todos los hombres. Vamos al versículo 2, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, lo primero que está diciendo aquí es que las riquezas del Señor Jesucristo no son para algunas personas importantes. Las riquezas de la gracia y de la gloria del Señor Jesucristo son para todos los que lo invocan, para todos los que creen en Él, independientemente de su raza, independientemente de su cultura, independientemente de su estatus social, independientemente de cualquier diferenciación. Él es rico para con todos, dice el versículo número 12. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no se está refiriendo a aquel tipo de personas que tienen un Dios bombero, que invocan a Dios cuando están en peligro, que invocan a Dios cuando están en angustia, que invocan a Dios cuando están enfermos. No, se refiere a aquellos que invocan a Cristo como Señor de sus vidas, como su Salvador, como su Señor. Dice, todo aquel que invoque al Señor Jesucristo como Señor, como Dios, que lo invoque humillándose y sometiéndose a su señorío, reconociendo su deidad, su majestad y aceptando por fe la gracia de su salvación. Dice, las riquezas de Jesús vienen a sus vidas. O sea, todo lo rico que es Jesús para con Israel, todo lo rico que fue Jesús para con Abraham, para con Isaac, para con Moisés, o sea, toda la riqueza que Dios le dio a los antepasados, a los patriarcas, esas mismas riquezas están a disposición de todos nosotros si le invocamos como Dios, como Señor. Si creemos que Él murió, si creemos que Él resucitó y si lo confesamos. Y si lo confesamos con nuestra boca. Ahora en eso consiste la salvación. La salvación es un pueblo que confiesa que Jesucristo es el Señor. Un pueblo que cree en su corazón que murió y resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. Un pueblo que lo invoca como su Señor. Pero, ¿cómo llega a nosotros esa salvación? Precisamente por la predicación. Dios puede hacer muchísimas cosas para llevar la salvación a las personas. Dios puede hacer que los ángeles prediquen. Dios puede escribir el evangelio en la arena del mar. Dios puede escribir el evangelio en la nube. Dios puede darnos el evangelio a través de un sueño impresionante. Dios puede darnos una revelación, un sueño o una visión, pero no lo hace así, no lo dispuso así, no lo ha determinado así y nunca va a suceder así. Dios ha determinado que la salvación llegue a nuestras vidas a través de sus ministros, a través de sus siervos, a través de aquellos que son portadores de este evangelio. Eso es lo que Dios ha determinado. Y la Biblia dice que aún los ángeles nos miran así como con envidia, como deseando ellos participar.
de este privilegio y de esta responsabilidad y de este honor que nos ha sido entregado a los hombres, predicar el evangelio de la salvación, el evangelio glorioso que hace que las almas pasen de muerte a vida. Dios determinó que fueras tú, Dios determinó que fuera yo. Dios determinó que las almas se salven por la, escucha bien, predicación, no por ninguna otra actividad. La actividad central de la iglesia para llevar salvación a las almas es la predicación. No son los conciertos, no son las películas, no, tenemos que predicar. Así es como Dios lo determinó. Por eso es que escribe a continuación el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Yo no puedo invocar a nadie que no conozca. Yo no puedo invocar a nadie de quien no me hayan hablado. Aún más, yo no puedo invocar a alguien que no crea que me puede ayudar. Es decir, si se me daña una tubería del acueducto, yo no voy a llamar ni al panadero, ni al portero, ni al lechero. Si se me daña la grifería, el acueducto, del lavamanos, del lavaplato, yo llamo a un plomero. Y por lo general voy a llamar al plomero que me hayan recomendado. A veces digo, recomiéndenme un plomero. Y lo llamo ¿por qué? Porque creo que él es competente para arreglar la tubería. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si alguien invoca a Cristo como Salvador, es porque ha creído en que Él es poderoso para salvar. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Miren qué importante es la predicación del Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando Dios determinó esto de la predicación, cuando el Señor Jesucristo resucitado se aparece a sus discípulos, les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo los he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Y dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay un momento en el que Cristo está con nosotros y en nosotros, es cuando estamos predicando su evangelio. Porque no se trata solamente de creer al predicador, sino de creer al Señor Jesucristo. Por eso es importante saber qué es lo que predicamos y también qué es lo que oímos. ¿Qué evangelio estamos predicando? Estamos predicando lo que nos parece que es amable porque nos da miedo ser rechazados. Estamos predicando lo que nos parece que es atractivo, estamos adornando el mensaje, porque no, así no, vamos a hacerlo a mi manera, a mí me parece, o estamos predicando lo que Cristo nos mandó a predicar.
porque finalmente tenemos que convertirnos a Cristo y no al predicador. El predicador tiene que entender que él es simplemente un embajador, un enviado de Dios. El predicador tiene que tomar el mensaje que ha recibido directamente de Dios, de su palabra, y entregarlo tal cual, porque sería un delito, sería un crimen que yo tome a un mensajero, le dé un mensaje y que en el camino el mensajero adultere la razón, adultere el mensaje y diga otra cosa. Sería un mal mensajero y no causaría el propósito para el cual yo he enviado a ese mensajero. Por eso es importante que aprendamos qué es lo que tenemos que predicar, y por eso es importante que abramos nuestros oídos a toda predicación. Por eso es importante que cuando yo voy a la iglesia me siente con la Biblia abierta y yo pueda entender, identificar que el que está hablando en ese púlpito no es el hombre, sino el mismo Dios. Si yo no puedo tener esa claridad, yo no debo escuchar ningún mensaje, yo no debo escuchar ninguna predicación. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y quiero decirle que la iglesia ha sido enviada. Todo el que es iglesia ha sido enviado en alguna manera a algún público, en algún momento, con cualquier contexto, pero siempre hemos sido enviados para predicar este evangelio. No para decir tonterías, no para decir que hay un plan maravilloso, no para decir que Cristo te ama. Sabemos que Cristo nos ama, óigase bien, pero ese no es el evangelio. El evangelio no es Cristo te ama. El evangelio es Jesucristo es Dios y murió por tus pecados y resucitó para tu salvación. El evangelio no es que Cristo te ama. El amor fue la causa del evangelio, pero el contenido del evangelio es la persona de Jesús. Nosotros tenemos que hacer conversos para Cristo, no para mi iglesia, no para mi vida, no para mi satisfacción personal. Yo tengo que predicar el evangelio de Cristo. Y ciertamente el evangelio de Cristo no es tan apetecible como el evangelio de Cristo te ama, como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio del humanismo, como el evangelio de la sanidad interior. No, el evangelio de Cristo es el evangelio de la cruz. Ese evangelio no es agradable y no lo reciben todos. De eso va a hablar el apóstol Pablo a continuación. Versículo número 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchen bien. La fe que salva solamente viene a través del escuchar la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que nos lleve a una congregación, por ejemplo, un milagro, Dios me sanó o sanó a mi hijo o sanó a mi nieto o sanó a mi esposo y yo por eso me congrego. Por ejemplo, simpatía, es decir, yo conozco al pastor, el pastor es amigo mío, hace obras sociales por aquí, me cae muy bien, es un hombre bueno, yo quiero ir a apoyarlo. Yo recuerdo que cuando nosotros teníamos unos amigos que cuando nos invitaban a predicar, ellos decían, y que, bueno, nosotros vamos para apoyarlos. Yo me quedaba así, yo decía, ¿cómo así que nos va a apoyar? Nosotros no necesitamos ningún otro apoyo, sino la presencia de Dios y decir lo que Dios ha mandado que nos diga. Puede ser que digamos exactamente lo que Dios ha dicho. Puede ser que estemos llenos del Espíritu Santo y al mismo tiempo nadie se convierta, nadie obedezca, como pasó con Isaías. ¿Quién más poderoso que Isaías en la predicación del Evangelio? El capítulo 53, que tanto conocemos, de los dolores
del siervo sufriente fue escrito por Isaías. Si hay un profeta en el Antiguo Testamento que predicó de Cristo con la mayor claridad y que todo su contenido profético apuntaba hacia la aparición de ese siervo sufriente y nadie le creyó, ese es Isaías. El profeta más precioso en su contenido, en su entrega, en su elocuencia, en su denuedo para predicar. Recuerden cuando dice M aquí, Señor, envíame a mí, pero aún así nadie se convirtió a la predicación del profeta Isaías. Por el contrario, encontramos a un profeta llamado Jonás, que predicó muy mal, de mala gana, en desobediencia, en rebeldía, con enojo, y todo Nínive se convirtió. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos los encargados del resultado. Y esa es la razón por la cual a nosotros nos gusta suavizar el mensaje, porque a nosotros nos interesa el resultado, no la obediencia. Y Jesucristo, cuando nos comisiona el Evangelio, simplemente nos está demandando obediencia. Hermano, entiéndalo. Usted tiene que predicar el Evangelio porque Cristo ha ordenado que usted predique el Evangelio. Pero usted no es responsable de que los demás obedezcan o no obedezcan el Evangelio. Puede que lo obedezcan, puede que no lo obedezcan. De eso usted no es responsable. La salvación es del Señor. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio tal cual como lo recibí del Señor, sin adulteración alguna. Si se convierte en gloria a Dios, si no se convierte, gloria a Dios. Pero yo he sido fiel, yo he obedecido. Mi galardón no depende del número de seguidores, porque si fuera así, también Jesucristo entonces fracasó, porque después de su muerte solo habían 120 personas en el aposento alto y bueno, de sus discípulos también uno se perdió. No es por número de gente que Dios nos va a galardonar, no es por el número de personas que alcancemos para salvación. No, no es el número de personas lo que determina si un ministerio es de Dios o no es de Dios. Los que predican el evangelio verdadero sin adulteración, por lo general tienen iglesias pequeñas, pero los que predican de prosperidad, de humanismo, de sanidad interior, de psicología, de filosofía, de positivismo, tienen las congregaciones llenas de seguidores, pero seguidores carnales. Nuevamente, el apóstol Pablo nos recuerda que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. La fe no es por ninguna otra cosa. Así que tengamos mucho cuidado cuando nos encontramos con personas que se convirtieron, pero no saben cómo se convirtieron ni por qué se convirtieron. A mí me ha tocado, le pregunto a una persona, ¿cuándo te convertiste? Muéstrame cómo fue tu salvación. Entonces me dicen que de pronto estaban en el baño orando y de pronto sintieron una presencia y de pronto comenzaron a orar. No es así como una persona nace de nuevo. No es así como una persona se convierte a Cristo. Una persona nace de nuevo por la palabra de Dios que es viva y eficaz, cortante, como espada de doble filo y penetra hasta lo profundo del corazón y que es como una semilla que produce fruto. Así se convierten las almas cuando escuchan la palabra de Dios. Y una de las claves que siempre les he comentado para saber que su conversión es genuina es que usted pueda contestar esta pregunta. ¿Cuál fue el versículo bíblico con el cual usted se convirtió? Usted puede que no se acuerde del día, de la hora y de la fecha, pero si usted tuvo una conversión genuina, usted tiene que tener un versículo bíblico que lo llevó a los pies de Cristo, porque la fe es por el oír y oír la palabra de Dios, la palabra de Dios. Bueno, ahora con respecto a Israel.
Nuevamente, retomando el tema de Israel, el apóstol Pablo escribe en el versículo 18, pero ¿será que Israel no escuchó el evangelio? ¿Será que ese es el problema de Israel? Pues él acaba de decir que no, pero nuevamente es como si estuviera haciendo un juicio, como si estuviera haciendo un examen de por qué se perdió el pueblo de Israel, por qué no pudieron aceptar la gracia de Dios. Entonces vamos al versículo 18, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Para cerrar el tema de Israel y los gentiles, el apóstol Pablo nos dice que Israel escuchó la palabra de Dios, que Israel escuchó un sinnúmero de profetas, un sinnúmero de maestros, un sinnúmero de predicadores, que Israel tuvo toda la profecía y toda la revelación para convertirse a Cristo, pero sin embargo no lo hizo. Y que tanto Moisés como Isaías advirtieron al pueblo de Israel que así como ellos se habían vuelto a otros dioses, Dios, para provocarlos a celos, se iría con otro pueblo. Ese pueblo somos nosotros los gentiles. Dios profetizó esto a través de la mayoría de los profetas, cuando Israel se iba detrás de sus ídolos, cuando Israel le daba la espalda a Dios, entonces Dios comenzó a anunciar, y Moisés e Isaías fueron esos heraldos que proclamaron lo que Dios decía, que llegaría el momento en que Dios tomaría otra novia, tomaría otra esposa, o sea, la iglesia gentil, la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, ¿para qué? Para provocar a celos a Israel. Y eso es interesante porque cuando una persona está tratando de despertar celos en una pareja, de una relación que ya terminó, es porque quiere atraerla de nuevo hacia sí. O sea, que lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que aunque Israel haya sido rechazada momentáneamente por Dios y aunque en este momento Dios haya abrazado al pueblo gentil que recibió el evangelio, Dios todavía ama a Israel y todavía espera un tiempo para llamarlo y traerlo de nuevo hacia sí mismo. Entonces, dice que Dios le dijo a Israel que él provocaría su celo, provocaría su celo. Y Isaías dice que fue hallado de un pueblo que no lo buscaba, o sea, nosotros no buscábamos a Dios. Pablo escribe en Efesios que éramos extranjeros, advenedizos, estábamos sin Dios y sin esperanza en esta tierra, pero Dios nos alcanzó. Vamos entonces al capítulo 11 y en el capítulo 11 el apóstol Pablo continúa preguntando algunas cosas con respecto a Israel. En el capítulo 11, todo el capítulo 11 es un resumen del triunfo del plan de Dios. ¿Por qué el triunfo del plan de Dios? Porque al caer Israel y al Dios darle la espalda a Israel, que es el pueblo que Dios escogió para que fuese su especial tesoro, pareciera ser como si ese plan hubiese fracasado, pero sabemos que Dios es Dios y ninguno de sus planes puede fracasar. A continuación, el apóstol Pablo va a explicar que todo ese endurecimiento de Israel y todo ese rechazo de Israel no es para su perdición, sino para la salvación de la humanidad. Recuerden la última idea que nos deja el apóstol Pablo, de que Dios le dice a Israel
te voy a provocar a celos dejándote por un pueblo que no es pueblo, por un pueblo gentil, por un pueblo pagano, por un pueblo que no me busca. Yo voy a alcanzar otro pueblo para provocarte a celo. O sea, que ese endurecimiento y ese rechazo de Israel tampoco es un decreto de condenación absoluta ni de perdición de parte de Dios para con Israel, sino que Dios está trabajando para salvar a toda la humanidad. Vamos al capítulo 11 y surge una pregunta. En el capítulo 11, el versículo 1, en el capítulo 11 hay dos preguntas. La primera está en el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El apóstol Pablo está diciendo que el hecho de que Israel ya no sea el pueblo de Dios y de que Dios lo haya rechazado, no significa que Dios deseche a Israel. No significa que ya Israel se perdió. ¿Y cuál es la evidencia de que Israel no está perdido? Entonces el apóstol Pablo dice, es que siempre ha habido un remanente que ustedes no han entendido bien. Hay un Israel nacional y hay un Israel espiritual dentro de ese Israel nacional, que es lo que él viene explicando a través de la alegoría de Jacob y Esaú. A Esaú aborrecí, pero a Jacob amé, ambos israelitas. Isaac e Ismael, deseché a Ismael, pero escogí a Isaac. Aún dentro del pueblo de Israel hay un remanente que ha sido escogido por gracia. Y ese remanente no siempre está a la vista de nuestros ojos. Pero el apóstol Pablo lo que quiere decir es que realmente lo que parece ser que Israel haya sido desechado no es así, sino que dentro de toda la nación judía, Dios ha alcanzado y ha escogido un remanente por gracia. Y pone varios ejemplos. Uno de esos ejemplos es cuando el profeta Elías piensa que él es el único profeta que ha quedado fiel a Dios, porque todos se han vuelto a los Baales. Elías no conoce a esos 7,000 hombres. Elías no conoce ese remanente que Dios tiene ahí guardado. Y Elías, desesperado, le dice, Señor, han matado a todos tus profetas. A mí me están buscando para matarme porque yo soy el único que queda. ¿Y qué le dice Dios? Voy a hacer como una paráfrasis. Dios le dice algo así como, no seas tan ridículo. O sea, ¿tú crees que a mi pueblo lo van a diezmar de esa manera y que nada más quedes tú? O sea, ¿tú crees que tú eres la única persona en el universo que eres fiel a mí? O sea, ¿tú qué te crees? Es como lo que está ahí intrínseco. Dios está diciendo, ¿ustedes qué se creen que yo voy a perder? ¿Ustedes qué se creen que mi pueblo va a ser destruido? ¿Ustedes qué se creen que el infierno va a ser más fuerte que mis decretos, que mi llamado, que mis escogidos? Entonces, Dios le dice a Elías, Elías, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Es decir, yo tengo un remanente. Y entonces, el apóstol Pablo dice, en estos tiempos hay un remanente, en los tiempos de Pablo. Y con toda seguridad, hermanos, que en estos tiempos hay un remanente de judíos que se está convirtiendo. Pero, Dios está tratando con su iglesia. Nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido
no para que Israel se pierda, sino para despertar el celo de Israel por Dios nuevamente. Sigamos leyendo. Versículo 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué está diciendo aquí? Que del pueblo de Israel hay una parte de escogidos que son el remanente que alcanzó la salvación en Cristo Jesús por la gracia, pero que los otros fueron endurecidos. El pueblo de Israel que nosotros vemos que aborrece al Señor Jesucristo, que se golpea la frente contra el muro de los lamentos, que aún conserva todas esas cosas del Antiguo Testamento. Ese pueblo tiene la mente entenebrecida y el corazón endurecido. Sus oídos se han agravado, no puede entender el evangelio, no lo puede escuchar, ni siquiera puede oír pronunciar el nombre de Jesús. Ellos hasta al propio apóstol Pablo también lo aborrecen. Usted no puede estar frente a un judío ortodoxo y nombrar al apóstol Pablo, porque para ellos el apóstol Pablo es un maldito, es un anatema, es un traidor a la patria, es alguien abominable del cual ellos ni siquiera quieren hablar, y lo mismo el Señor Jesucristo. Algunos más ortodoxos, algunos más recalcitrantes, pero ninguno de ellos puede aceptar que Jesucristo es el Señor. Recuerden que esa es la clave de la salvación. Ninguno de ellos, ¿por qué? Porque han tropezado. Dice que han sido endurecidos, Ahora, en el versículo 11 nuevamente dice, uy, entonces todos esos judíos se van para el infierno, ya están condenados, no hay esperanza para el pueblo judío ya. Versículo 11, otra vez la pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, ¿esto es definitivo para el pueblo de Israel? Y nuevamente la respuesta es no, en ninguna manera. Pero por su transgresión, es decir, gracias a su endurecimiento, miren, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Esta es la parte más gloriosa de la exposición que el apóstol Pablo está haciendo. Nosotros podemos llegar a creer y a entender, por supuesto, que así como Dios en su soberanía decidió dejar al faraón con su corazón duro, decidió no quebrantarlo, decidió abandonarlo a su dureza. Dios también decidió dejar a Israel en su tiniebla, dejar a Israel en su incredulidad, dejarlos así. Ellos tropezaron con la piedra de tropiezo que es el Señor Jesucristo y dejarlos así. Dios lo permitió. ¿Ha podido quebrantarlos? Sí, ha podido quebrantarlos y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Para que se perdieran. Ahí es donde está la pregunta. Ahí es donde está la pregunta. ¿Está endurecido el corazón y la mente de los judíos? Sí, pero ¿está endurecido para qué? Para su perdición. Y dice, no, está endurecido para la salvación de los gentiles. Israel deja de ser el Israel nacional, deja de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere alcanzar a toda la humanidad, no porque Dios se complazca en condenar a unos y salvar a otros, sino precisamente por lo contrario, porque Dios no se complace en salvar a un solo pueblo, que es Israel. Dios se complace en la salvación de la humanidad. Dios quiere que todos sean salvos.
que todos procedan al arrepentimiento. El corazón y la gracia de Dios no se contenta con un pueblo exclusivo y que los demás se pierdan. Entonces, ¿qué hace Dios? Abandona a Israel momentáneamente, como lo vamos a ver ahora. ¿Lo abandona para qué? ¿Para qué? Lo abandona para poder abrazar a los gentiles, pero al mismo tiempo, y esto es lo glorioso de la sabiduría de Dios, al mismo tiempo que abandona a Israel para abrazar a los gentiles, él abraza a los gentiles para que Israel despierte de su dureza de corazón, para que Israel despierte a celos. O sea, que tanto en el caso de los que abandona en su dureza como de los que abraza en su misericordia, en ambos casos lo que él quiere es que sean salvos, que sean salvos. No sé si he podido expresarlo con claridad porque es un poco complejo como el apóstol Pablo lo expresa, pero vamos a leer de nuevo lo que acabamos de leer. Versículo 11 nuevamente. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, y en otras Biblias dice, han tropezado los de Israel para no volverse a levantar. La respuesta es no, en ninguna manera, pero por su tropiezo, vamos a seguir de una manera más clara, pero por su tropiezo, por su transgresión, vino la salvación a nosotros los gentiles. ¿Para qué? ¿Para que ellos sean condenados? No, para provocarlos a celos. Eso es lo que tiene Dios en su corazón. Y si su transgresión, o sea, su endurecimiento, su entenebrecimiento, escucha bien eso. O sea, cuando tú veas al judío terco, al judío obstinado, al judío que no quiere que le nombren a Cristo, al judío que no quiere que le nombren a Pablo, al judío que se da golpes contra el muro de los lamentos, al judío que no deja la kipá, al judío que tiene ese poco de cositas en la mano. Cuando tú veas eso, entiende que eso ha sucedido por causa tuya, para tu salvación, que el endurecimiento de Israel es la salvación de las naciones gentiles. Entonces, no podemos decir, ay, qué brutos, ay, qué torpe, ay, no, gracias a su torpeza, nosotros, los que éramos torpes, hemos conocido al Señor Jesucristo y hemos alcanzado esa salvación. Ahora dice el versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, la transgresión de Israel, el rechazo de Israel, es la gloria del mundo, porque gracias a ese rechazo el mundo recibió el evangelio, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Miren que aquí no están hablando de condenación para Israel, están endurecidos, pero no para condenación. Dice, cuánto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora Pablo nos está hablando a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, perdón, también lo es la masa restante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Mire, cuando habla de las primicias, cuando habla de las primicias y habla de la raíz, está hablando de los padres de Israel, está hablando de Abraham, de Jacob, de Isaac, de los patriarcas. Cuando habla de la raíz, está hablando del Señor Jesucristo. Cuando habla de la savia, es decir, está hablando del Espíritu de Dios, está hablando de la verdad, de aquello que nutre al pueblo de Dios y le da vida como pueblo de Dios. Y dice, si todo eso es santo, ¿cierto? Si todo eso es santo, pues nosotros también debemos ser santos.
Ahora, en el versículo 17 dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto es, los judíos que no creyeron, los judíos que se endurecieron por su incredulidad, si algunas de esas ramas de ese árbol fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas que fueron desgastadas, es lo que acabamos de decir. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, que hemos sido injertados por Cristo Jesús, por su gracia. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Escucha bien, si Dios no perdonó a los judíos que no creyeron en Jesucristo, que no lo honraron, que no lo recibieron como Dios y Señor, tampoco perdonará a ninguno de nosotros como gentiles si le diéramos la espalda a Jesús, si dejáramos de confiar en Él como nuestro único y suficiente Señor, Dios y Salvador. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, para con los judíos que no creyeron. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿A quiénes? A esos que no creyeron. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea que no es el olivo verdadero, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Vamos al versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la plenitud de los gentiles? Hasta el momento en el que el último de los gentiles que ha de ser salvo crea en el Señor Jesucristo y entra al reino de los cielos. Hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Recuerden, la plenitud de los gentiles es todos los gentiles completos, el número completo de todos los gentiles que han de creer en el Señor Jesucristo. Hasta que no se haya completado en eso, Israel tendrá un endurecimiento parcial. Escuche bien, parcial. Por eso es que todavía, aún en estos días, podemos escuchar que se convirtió en judío. Eso pasa de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento parcial. Este es el momento de la iglesia. Este es el momento de la otra. O sea, nosotros somos la otra, la que Dios toma para provocar los celos de Israel. Este es el tiempo en que Dios derrama de su gracia sobre las naciones gentiles. Este es el momento en que el evangelio es llevado con poder a todas las naciones y a todos los pueblos, mientras que Israel no admite para nada ese evangelio y los corazones de los judíos están endurecidos, pero eso es, número uno, en parte, no todos los corazones de todos los judíos están endurecidos, es un endurecimiento parcial y es un endurecimiento momentáneo, es hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que entre el último de los gentiles que ha de ser salvo. Luego de eso, mire lo que dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, Dios quitará el endurecimiento de Israel y entrará a tratar con ellos. Todo esto
tiene que ver con la semana 70, cuando el anticristo llegue, cuando ellos comiencen a vivir toda esa época del engaño del anticristo, cuando el anticristo se quite la careta, cuando ellos comienzan a ser perseguidos y cuando finalmente aparezca el Señor Jesucristo. Y se cumpla la palabra que dice, y mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora por un hijo primogénito. Y también está esa misma palabra en Apocalipsis, donde dice, él viene y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y harán lamentación por él. Ahí es cuando ese endurecimiento se acabará. Y entonces todo Israel, ¿cuál todo Israel? El remanente de Israel, el Israel espiritual, los que han de ser salvos. No quiere decir que no va a haber ningún judío que se pierda. Eso no es lo que quiere decir, sino que el verdadero Israel, recuerden, es el Israel espiritual, el remanente que Dios ha escogido. Bueno, vamos a ir terminando este capítulo precioso del capítulo 11. Vamos a continuar leyendo del versículo 28 en adelante y dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ellos no soportan la predicación del evangelio. En cuanto al evangelio, los judíos son enemigos nuestros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El pueblo de Israel es amado por Dios, porque es la descendencia de Abraham, su siervo, su amigo. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, miren cómo Dios está permitiendo ese endurecimiento, usándonos a nosotros para despertarlos a celos, para que cuando ellos despierten, entonces alcancen misericordia. No hay en la mente de Dios la menor intención de que nadie se pierda. Versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, para que todos alcancemos la salvación sin merecerla, para que todos alcancemos la salvación de pura gracia. Ellos que querían alcanzar la salvación porque creían que se la merecían, han entrado en un proceso de endurecimiento. Y cuando ellos despierten de ese endurecimiento, abran sus ojos y vean al Señor Jesucristo, su Mesías, que fue traspasado por ellos mismos, que fue traspasado en su costado, porque así dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y esa será la salvación de Israel, cuando ellos se den cuenta lo perversos que son, cuando ellos se den cuenta que no merecen la salvación, entonces será cuando estén capacitados para recibirlo, porque ellos tropezaron con qué, con su propia justicia carnal, con su propio orgullo, con su propia soberbia. Pero ahora, cuando abran sus ojos y vean que aquel que ellos crucificaron, que aquel que ellos despreciaron, era el verdadero Mesías, y que este Mesías viene en misericordia hacia ellos, traspasado con las marcas de todo su dolor, este pueblo llorará amargamente, como llora el pecador cuando el Espíritu Santo le revela su condición. Y entonces es allí un corazón contrito y humillado el que puede alcanzar la salvación, porque a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. En otras palabras, ¿para qué endureció Dios a Israel? Para que alcanzase misericordia. ¿Para qué endureció Dios el corazón de nosotros antes de que lo conociéramos a Él? Porque nosotros también fuimos desobedientes. ¿Por qué hemos alcanzado misericordia? Porque somos conscientes de que no éramos pueblo de Dios.
porque somos conscientes de nuestra indignidad, porque somos conscientes de nuestro pecado. Dice, sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para que todos alcanzasen misericordia. Vuelvo a leer versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, judíos y gentiles, para tener de todos misericordia, para que quede claro que la gloria y la honra le pertenecen a Él, para que nadie se jacte delante de su presencia y entendamos que somos salvos por gracia a través de la fe. Y el apóstol Pablo, inspirado y admirado por la comprensión del plan glorioso de Dios, por la comprensión de la gracia, porque Él se ha acercado al corazón de Dios, un corazón que, repito, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que si endurece es para que otro se salve, y si salva a otro es para que el que se endurece sea quebrantado y se despierte a celo, porque Dios lo único que anhela es que todos procedamos al arrepentimiento para que todos podamos obtener perdón de pecados y vida eterna. Entonces el apóstol Pablo ha llegado en su escritura como a una cima de revelación que hace que él estalle en una expresión de alabanza preciosa que escribe a continuación en el versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Miren qué lindo esto. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es infinitamente sabio y todo lo que hace, lo hace para su gloria. Y todo lo que es para su gloria redundará en nuestra salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. En el corazón y en la mente de Dios no hay ningún plan siniestro de perdición. No hay ningún decreto de condenación donde Él haya condenado de antemano a nadie. Todo lo que Dios hace es para que los hombres y las mujeres que Él creó alcancen la salvación, lo conozcan y se arrepientan de sus pecados. Bueno, los invito a orar y a darle gracias a Dios. Hemos terminado el capítulo 11 y hemos terminado la parte de Romanos que tiene que ver con doctrina. A partir de la próxima clase comenzamos la parte que tiene que ver con la vida práctica del creyente. Todo lo que es doctrinal de la carta a los romanos termina aquí y espero que cada uno de ustedes en sus casas continúe leyendo, continúe orando, continúe pidiéndole a Dios mayor iluminación, mayor sabiduría y mayor comprensión de este plan glorioso de salvación. Y que esto nos lleve a afirmarnos cada día más en la fe, a vivir en completa dependencia de su gracia, a luchar contra todo orgullo espiritual que quiera contaminar el corazón y destruir nuestra salvación, a predicar el evangelio tal cual como debe ser predicado, no esperando el elogio de los hombres, sino la gloria de Dios, porque los que se han de convertir se van a convertir, pero con el evangelio del Señor Jesucristo.